Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este jueves de innovación dedicado a la agricultura inteligente. Esta conferencia es organizada por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias. En esta sesión hablaremos con expertos y también empresarios del sector que han implementado soluciones innovadoras para un agro moderno y sostenible. Para empezar esta sesión, voy a presentar al señor Carlos Beco. Él es asesor senior de empresas agribusiness y de múltiples startups AgTech. Él es ingeniero agrónomo, asociado senior en Tacles Technologies. A lo largo de 40 años de experiencia, ha sido protagonista de las grandes transformaciones del sector en posiciones de liderazgo en las multinacionales más importantes, en empresas argentinas de primer nivel y liderando la llegada del primer unicornio del agro a la Argentina. Carlos está comprometido con el movimiento AgTech y es autor también del libro La Revolución Digital del Agro. Estamos muy contentos de contar con la presencia de Carlos Beco. Bienvenido, Carlos. Yo también estoy muy contento, Vanessa, de estar con ustedes. La verdad es una gran alegría poder estar aquí compartiendo esta pasión por esta, me encanta cómo la llamaron, agricultura inteligente. Me encantó. ¿Te parece que empecemos, Vanessa? Ya estamos listos para escucharte. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos por este jueves de innovación. ¿Me confirman si se está viendo la presentación en este momento? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, ya está. Buenísimo. Bueno, creo que todos los que estamos aquí en este momento, 86 personas, todos somos conscientes que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Nos relacionamos digitalmente, nos conocemos digitalmente, nos divertimos digitalmente y cada vez más el mundo digital se ha apropiado de nuestra vida para hacerlo de una manera casi indivisible. Sin embargo, hasta hace muy poco, este dato es un análisis de la compañía McKinsey, una consultora muy reconocida del año 2015, que mostraba que la agricultura es el sector menos digitalizado de la economía. Como pueden ver, es una escala, ¿no es cierto?, donde el punto rojo ahí abajo, en el fondo de la tabla, aparece agricultura como el sector menos digitalizado de la economía. Esto era hasta hace muy poco, pero finalmente, y por distintos motivos, llegó la hora finalmente de la digitalización del agro y cada vez más, como vamos a ver hoy, los agricultores de todo el mundo comienzan a sumarse a esto que yo llamo la revolución digital del agro. Hay algo que me parece muy interesante y esto es un análisis donde podemos ver los distintos sectores de la economía sobre el margen izquierdo: salud, educación, servicios financieros. Cada uno de ellos muestra en su barra celeste o azul el tamaño en trillones de dólares de ese sector de la economía a nivel mundial. Y como pueden ver, y es algo que ya lo tenemos bastante reconocido, en todos y cada uno de los sectores, nuevos líderes digitales comienzan a desplazar o reemplazar a los líderes analógicos. No es sorprendente
sorpresa para nadie que, por ejemplo, en venta por menor, empresas como Amazon, eBay, comienzan a ser dominantes. En sistema de medios, empresas como Facebook, Netflix, en empresas, o sea, en bienes raíces, WeWork, en automotrices, Tesla, en computación, Apple. Esto es algo de todos los días y todos los días estamos viendo de qué manera los líderes digitales reemplazan rápidamente a los líderes analógicos. Curiosamente, en el área, en agricultura, todavía no podemos decir quién es el líder digital en agricultura. Es un sector que donde todavía reinan los líderes del pasado y de las grandes compañías como Bayer, como John Deere o como Dreyfus siguen siendo todavía los líderes. ¿Esto seguirá siendo así, de esta manera, o es algo que estamos próximos a cambiar? ¿Esto es una oportunidad o esto es una amenaza? Y esto es un poco lo que me gustaría discutirlo hoy en la jornada del día de hoy. Para todos los que estamos aquí, seguramente estamos convencidos que la agricultura es la industria, por lo menos la que más queremos, y creemos que es la más importante del mundo. Todavía, gracias a la agricultura, nació el concepto de hogar. Solamente cuando el Homo sapiens encontró la manera de poder cultivar sus alimentos y dejar de perseguir mamuts, pudo afincarse en un territorio y ahí nació el concepto de hogar. Hoy, a pesar de todo lo que ha avanzado, sigue siendo el 40% de la fuerza de trabajo global, sigue dependiendo de la agricultura. A pesar de todos los avances que ha tenido la farmacéutica y la medicina, hoy en día sabemos que es más importante una buena alimentación y que la agricultura protege contra más enfermedad que cualquier otra innovación sanitaria. Y finalmente, todos sabemos que podemos seguir viviendo en el planeta Tierra mientras la agricultura nos dé de comer, nos alimente y nos proteja. Bueno, pero ahora yo tengo 40 años de profesión y en aquel momento cuando decidí estudiar estaba en pleno auge y me apasionó la figura de una persona que se llamaba Norman Borlaug, ingeniero agrónomo, y en aquel momento, si ustedes recuerdan, fue Premio Nobel de la Paz. Norman Borlaug fue el gran impulsor de la Revolución Verde, que era un concepto del cual, gracias al uso de insumos y a la práctica de la genética, podíamos aumentar la productividad de la manera que se hizo y básicamente terminar con las grandes hambrunas en la humanidad. La figura de Norman Borlaug me hizo que estudiara agronomía y fue de alguna manera una referencia a lo largo de toda mi vida, como seguramente la de muchos que comparten mi edad. Este exitoso modelo agronómico, este exitoso modelo productivista, de alguna manera fue meritorio porque fue un ganador del Premio Nobel de la Paz y permitió justamente alimentar el mundo y vivir esta etapa de prosperidad que estamos viviendo, pero está dando claras señales de agotamiento. Algo que se percibe en todas las actividades es que la productividad, medida como aumento de producción por año, que históricamente en el negocio agrícola estaba por encima del 2% anual, que era prácticamente lo que permitía aumentar los rendimientos y la productividad, hoy en día está reduciéndose año a año a niveles que en muchas áreas estamos llegando por debajo del 1% anual. Además, cada vez más la agricultura moderna enfrenta desafíos cada vez más exigentes. En algún momento atrás, la única prioridad era producir más. De alguna manera, un concepto industrialista que me hace acordar al famoso Ford negro de Henry Ford, ¿no? Que lo que había que hacer era producir muchos autos. Hoy cada día más la sociedad nos pone límites y nos dice, ok, pero produzcamos, pero no vamos a poder deforestar más. Produzcamos, pero no afectemos la maleza, no afectemos el ecosistema, no, tenemos que producir de una manera distinta. Este modelo productivista está dando claras señales de agotamiento y además enfrenta tres desafíos tremendos. Una producción agrícola que afecta al medio ambiente, vamos a hablar de eso,
Márgenes que cada vez son más desafiantes. Hoy gozamos de una primavera gracias a la guerra en precios entre Ucrania y Rusia, y después un concepto de commodity que no satisfacen a los consumidores. Bien, afortunadamente para esto ha llegado lo que yo llamo la revolución AgTech o la agricultura inteligente o lo que yo llamo la revolución digital del agro. Vamos a explicar de dónde viene esta revolución digital del agro, cuáles son los orígenes, ¿no es cierto? Durante muchos años, durante cientos de años, la agricultura era lo que yo llamo, y ustedes seguramente me van a entender, concepto de era un baile de pueblo, ¿no? Se entiende el concepto de baile de pueblo, es donde los mismos chicos bailábamos con las mismas chicas, la pasábamos muy bien, nos divertíamos mucho, pero siempre hablábamos entre nosotros, ¿cierto? Era un negocio de pocos que no estaba abierto al mundo financiero global. Esto que están viendo acá es la inversión en venture capital, en capital de riesgo, que se ha focalizado en el mundo agropecuario desde el 2012 a esta parte. Como pueden ver, antes del 2012 prácticamente no había inversión. Las únicas inversiones eran de los propios jugadores del sistema agrícola, ¿no es cierto? Pero a partir del 2012, el mundo del capital de riesgo, que son inversores que están buscando oportunidades, empezó a prestarle atención al agro como una oportunidad y como una necesidad. Miren el crecimiento que ha tenido esto en los últimos años nada más, llegando hasta el año 2020, donde hay 30 billones de dólares que se han invertido en oportunidades innovadoras, disruptivas en la agricultura. Esto es lo que se llama AgTech, o podemos llamarlo agricultura inteligente, que acá se divide en todo lo que sea prioridades downstream o upstream, es decir, orientados hacia la granja, hacia el productor, o orientados hacia el factor industrial. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué ha generado esto? ¿Qué ha generado esto? Esto es impresionante. Cada uno de estos puntitos, esto es un mapa donde nuevos emprendimientos de todo el mundo, dedicados a aportar nuevas soluciones, nuevos desafíos, nuevas tecnologías al agro. Esto hace 10 años no existía y hoy pueden ver la cantidad de empresas, muchas de ellas son bien pequeñitas, que están apostando a revolucionar el agro. Esto es en todo el mundo y todos pueden ver empresas no solamente en el área de prácticamente todos los sectores, desde análisis del suelo, monitoreo de insectos, monitoreo del agua, marketplace digitales, controles de cosecha, recuperación de comida, manejo de la cadena del frío. Es una revolución verdaderamente de emprendimientos que de repente apuntan al sector agropecuario para traer innovación. Cuando yo digo el baile de pueblo, se transformó ahora en una gran fiesta donde hay un montón de gente que está viniendo con ideas nuevas, con desafíos nuevos, y esto va a ser muy bueno para el sector agropecuario. Ustedes saben seguramente lo que es un concepto de un unicornio, ¿no es cierto? Un unicornio es una empresa nueva, reciente, que alcanzó una evaluación de mercado de $1 billón. Bueno, miren, en poco tiempo, este es el mapa de los unicornios del mundo agri-food tech. Un negocio que hace muy poquitos años no existía y ahora nos encontramos con una cantidad de empresas que ya valen más de $1.000 millones y que están apuntando al sector agropecuario. Seguramente muchas de ellas son conocidas, ¿no es cierto? Pero muchas otras seguras no. Muchas están trayendo una innovación que va a ser muy, muy beneficiosa para el sector agropecuario. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que esta revolución digital del agro va a traernos a nosotros? Para mí la primera y más importante es
La revolución verde, la que les hablaba primero de Norman Borlaug, estamos hablando de los años 60 del siglo XX, permitió que no pasáramos hambre, o que la gran parte de la humanidad no pasara hambre. Pero a partir de ahí hay una enorme insatisfacción en cuanto a los consumidores demandan cada vez más información y cada vez más precisión y tienen cada vez requisitos más exigentes. Nosotros como industria agropecuaria, y seguramente el que me acompaña después va a hacer más profundidad en este tema, está diciendo tenemos que dar mayores satisfacciones a los consumidores. Y estos consumidores, cada vez más, la agricultura basada en commodities, que fue una gran solución para satisfacer el hambre del mundo, hoy en día no es suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores insatisfechos. Y es aquí donde encontramos 3 cosechadoras, una verde, una roja y una amarilla, que seguramente cada uno de ellos produce de una manera diferente. Cada uno tiene un campo diferente, tiene una calidad diferente, tiene un proceso diferente. Sin embargo, terminan siendo atrapados por la trampa del commodity. Mientras que del otro lado, esta niña está demandando, yo quiero consumir alimentos no GM, quiero consumir alimentos orgánicos, quiero tener una producción sostenible, quiero que sean libres de pesticidas. Y hoy en día no tiene una oferta que se le esté ofreciendo una agricultura que le satisfaga esto, porque estamos trabajando todavía mucho en el concepto commodity. Esto va a cambiar profundamente. Precisamente, la revolución digital del agro ofrece soluciones para los consumidores. Cada vez más estamos familiarizados con estos códigos que en Argentina los llamamos QR, entiendo que ustedes también le dicen de la misma manera, códigos QR, que han entrado en nuestras vidas para contarnos historias. Próximamente vamos a tener códigos QR que nos van a permitir identificar quién fue el agricultor que lo produjo, dónde lo guardó, en qué manera se produjo, quién lo distribuyó y cómo llegó hasta mí. Y yo voy a poder elegir en base a eso. ¿Quién me permite hacer eso? Precisamente la revolución digital del agro. Pero bueno, este es un gran problema, una gran demanda y una gran oportunidad, pero tenemos un problema aún mucho más apremiante que la trazabilidad. Este es un mapa, lo están viendo, que es realmente acuciante y es de alguna manera la presencia de gases efectos invernaderos en la atmósfera. Como pueden ver, hemos llegado a niveles de presencia de gases de efecto invernadero, medidos acá como toneladas de dióxido de carbono equivalentes, a niveles que no tienen precedentes en la historia. ¿De dónde salieron estos gases de efectos invernaderos? Bueno, muchos de ellos han salido del suelo y han sido responsabilidad de la agricultura. Entonces, es ahí donde tenemos un problema muy grave que es parte de la solución y es parte del problema y es una medida acuciante para nosotros y las nuevas generaciones. Hay algo que no tengo temor en decir, que es cuando me preguntan ¿cuál es el futuro de la agricultura actual? No tengo temor en responder. La agricultura actual, como tal, no tiene futuro. Necesitamos de una nueva agricultura. No podemos seguir degradando el suelo en la medida que lo hemos hecho hasta hoy. 30% de la humanidad tiene suelos degradados. No podemos seguir usando el agua de la manera como lo estamos haciendo. Nosotros, si esta fuera una casa, vieron que se discute quién se baña más o quién se baña menos en una casa de muchos, vengo de una familia de muchos hermanos. Bueno, nosotros en la agricultura en este planeta usamos el 70% del agua disponible. Somos los que más usamos agua en este hogar. ¿No es cierto? Y estamos usando 30% más agua de la que el planeta puede reponer. No podemos seguir de esta manera. Estamos usando mucho más nitrógeno que el que deberíamos. Estamos usando mucho más pesticidas de que deberíamos y somos responsables de una muy buena parte de los gases responsables de efecto invernadero. Es acá cuando nosotros pensamos y decimos cambio climático.
¿no? Y nos imaginamos autopistas atestadas de vehículos o industrias humeantes contaminando. Bueno, señores, aceptemos que la agricultura es responsable de una buena parte del cambio climático. Pero he aquí que la agricultura también y poderosamente puede ser parte de la solución. Hay un profesor de Argentina que dice que los agricultores no somos otras cosas que gestionadores de fotosíntesis. Básicamente lo que hacemos es aprovechar al máximo los recursos naturales, el sol, la energía del sol, el dióxido de carbono, para convertirlos en biomasa. Y nos hemos aprendido a convertir dióxido de carbono en grano, en fruto, en verduras. ¿No es cierto? También podemos ser gestionadores de dióxido de carbono para volver, primero, para producir de una manera mucho más eficiente y después para mejorar el suelo y dejarle el suelo mejor como lo recibimos. ¿Es eso posible? Sí, eso es posible. Gracias a la agricultura digital podemos pensar en lo que se llama agricultura regenerativa. Podemos pensar en maneras de mejorar el contenido de materia orgánica y obviamente de carbono en el suelo. ¿Cómo? Esto es una área que están pensando, que se está expandiendo a todo el mundo. ¿Cómo? A través de, disculpen este chart en inglés, pero me parecía que era muy contundente, a través de cultivo de cobertura, a través de la labranza mínima, a través de la rotación de cultivo, a través de la reducción del uso de productos pesticidas y a través de la incorporación de ganado o ganadería en el sistema. Hay un documental muy recomendable para mí, que lo pueden ver en Netflix, que se llama Kiss the Ground, que realmente habla sobre justamente lo que es agricultura regenerativa. ¿Por qué es importante entonces la agricultura digital? Porque nos permite medir, nos permite tomar datos de cómo estamos, de lo que estamos haciendo, como nunca antes tuvimos posibilidad de hacerlo, precisamente en mi campo, en mi lote, en mi ambiente. Y como decía Peter Drucker, a partir de medir, puedo mejorar. Ya el concepto de empezar a medir es el concepto fundamental. Y si hay un mensaje que tenemos que empezar a transmitir y me gustaría dejarles, es tenemos que medir y tenemos que medir eficientemente y precisamente qué estamos haciendo, porque a partir de ahí vamos a tener una métrica concreta para decir, bueno, a partir de acá, ¿cómo puedo mejorar? Acá hay algo que me parece también apasionante, es el planeta, la humanidad sabe que tenemos que bajar el dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono. Se ha comprometido a reducir reducir las emisiones. Como pueden ver acá en este gráfico, se expresa los niveles de responsabilidades de energía, industria, edificios, transporte, comida y, digamos, lo que sería agricultura. Como pueden ver, todas ellas tienen modelos de eficiencia y estamos previendo que podemos reducir el impacto ambiental a partir de medidas cada vez más eficientes. Sin embargo, hay solo una actividad que no solamente reduce, sino que puede curar, que puede mejorar, que puede aportar a contribuir a dejar el suelo y la naturaleza mejor que como la recibimos. Esto es la agricultura y la agricultura digital, la agricultura regenerativa. Nada menos ni nada más. Porque somos conscientes que cuando estamos caminando hacia el precipicio, no es suficiente con caminar más despacio. Tenemos que caminar hacia otro lado. De esto se trata. Esto es un indicio y ustedes lo deben estar viendo seguramente como está pasando en todos lados. Cada vez más. Y acá es donde se juntan, como yo les decía, la trazabilidad
y la agricultura regenerativa, vinculadas a algo, nos permite decir, sí, yo puedo empezar a medir el impacto ambiental de los productos que yo elijo y en función de eso premiar con mi voto, con mi compra, para aquellos productos que tienen un menor impacto ambiental. Esto es parte de la solución. Este gráfico me impresiona. Esto es todos empresas, startups, que están focalizadas en lo que empieza a darse en conocer como el negocio del carbono. Este es el panorama del negocio del carbono. Empresas que están pensando en, de alguna manera, esto muestra iniciativas estratégicas, corporativas, desarrollo de estándares para decir cómo voy a medir, calculadoras donde puedo definir qué impacto estoy teniendo, aquello que decía, lo que sí miro que se mejora, y cómo lo puedo mejorar, y cómo lo puedo convertir en un negocio, ¿cierto? Todo esto está vinculado con el negocio agrícola, no estoy hablando, todo está hablando con el negocio agrícola exclusivamente, y está determinando un movimiento y una serie de oportunidades realmente fenomenales. Esto hace muy poquitos años ni se hablaba de este tema, y miren hoy de qué estamos hablando, de cómo la agricultura puede ser una gran solución al problema más acuciante que tiene la humanidad. Si me permiten, para terminar, durante muchos años yo viví la sensación, 40 años de mi vida, donde me miraban y decían, vos sos el malo de la película, Carlos, vos sos un gran contaminante, tus pesticidas, tus herbicidas, tus fertilizantes, sos el malo de la película. Y de alguna manera lo aceptaban porque decían, bueno, tenemos que producir alimentos. Tenemos una oportunidad histórica. La agricultura inteligente nos puede convertir de villanos a héroes. Y bueno, de esto se trata y de esto por eso estoy realmente tan apasionado con esta oportunidad y con esta gran oportunidad que me han dado de poder estar con ustedes aquí en Perú. Para terminar, les comparto mi libro, lo que he escrito. Esto es parte de lo que estoy convencido que es mi sueño, y lo pueden encontrar en Mercado Libre en Perú. Así que me encantaría escuchar sus comentarios, sugerencias y aportes. Así que muchísimas gracias, ProInnovate. Y bueno, sé que hay una ronda de preguntas, voy a estar más que feliz de escucharlo después. Muchas gracias, Carlos, por esta ponencia magistral. Nos has mostrado los enormes desafíos que tenemos para lograr una agricultura inteligente y sostenible, pero donde también tenemos enormes oportunidades. Muchas gracias, de verdad, por esta visión y todo el conocimiento que nos has compartido esta tarde. Antes de continuar con el programa, quiero agradecer a las más de 140 personas que nos acompañan en la sala Zoom y también a todos los que se han conectado y están siguiendo nuestra transmisión por el Facebook de ProInnova. Al terminar la siguiente presentación, como lo ha dicho Carlos, tendremos un tiempo para preguntas y nuestros especialistas, nuestros expertos van a responder todas las consultas que tengan sobre el tema. Ahora sí, voy a presentar a nuestro panelista. Se trata de Raúl Saldaña, gerente de tecnologías de información e innovación digital en Damper. Esta empresa con 28 años de historia es un exponente clave en la agroindustria responsable con calidad, innovación y compromiso mundial a través de la optimización de recursos naturales, la producción de nuevos alimentos más nutritivos y funcionales y también la innovación en empaques, a fin de tener alimentos inocuos disponibles la mayor cantidad del tiempo. Raúl Saldaña cuenta con un magíster en Administración de Empresas, doble grado en la Universidad del Pacífico y ESADE Barcelona. Tiene gran experiencia en proyectos de apoyo a la gestión y transformación digital de procesos empresariales a nivel comercial, logístico, planeamiento, producción, operaciones, calidad y finanzas en empresas con más de 1000 usuarios. Quiero darle la bienvenida a Raúl Saldaña, nuestro panelista el día de hoy. Bienvenido, Raúl. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Vanessa, a la organización por la invitación. Bueno, me corresponde
hacer mi presentación. No sé si ven ya mi pantalla. Sí, podrías ponerlo en modo Sí, proyección. ahí Ahora sí. estamos. Perfecto, gracias. Bueno, me toca contar un poco cómo lo que nos comentó antes Carlos, bueno, que es la primera vez que nos conocemos. Un gusto, Carlos, escucharte y de la pasión que le pones a esto que tiene que ver con la producción de alimentos y seguramente con el interés de asegurar seguridad alimentaria, ¿no? Con este crecimiento que has hablado de la población y cómo generamos más alimentos más inocuos con mejor calidad, ¿no? Entonces, todo eso que comentó Carlos, seguramente algunas cositas tienen que ver con empresas como Damper, que es una empresa agroexportadora ya de ya más de 28 años. Hoy por hoy tiene picos de colaboradores de 14.000 personas, 7.000 hectáreas que gestiona a nivel Perú y también con otras operaciones en otros países, ¿no? El gran porcentaje de la producción está en la línea de frescos y va a diversos mercados a nivel mundial. De hecho, va a todos los continentes, ¿no? Estados Unidos, bueno, Norteamérica, Europa, Asia, son los principales mercados que consumen estos alimentos, ¿no? Y al ser una empresa ya de clase mundial, obliga también a tener prácticas, procesos y gestión de clase mundial, ¿no? Y por eso que la transformación digital y toda esta revolución que nos hablaba Carlos es muy necesario si queremos permanecer en el mercado, ser competitivos y en general brindar alimentación saludable e inocua para los próximos años, ¿no? Entonces, una compañía como nosotros tiene grandes retos para poder llevar alimentos al mundo, y los grandes retos están en la gestión de sus procesos, ¿no? Del campo al mercado. ¿Cómo soy mejor gestionando la información? ¿Cómo soy más competitivo? ¿Cómo genero valor constante en cada uno de los eslabones, ¿no? La parte superior, desde que siembro, cultivo, cosecho, post cosecho, empaco, exporto. Nosotros sacamos de nuestras fábricas que están al norte de Perú y tienen que salir camiones ya con temperaturas controladas hacia los puertos, ¿no? Los que estamos en Perú, en Paita, Callao, o al aeropuerto, si va a ser el envío aéreo, para que luego validar que estos lleguen a los mercados, ¿no? Se dice que una compañía como una agroexportadora es mejor o genera mayor valor cuando su producto fresco, hablando de los productos frescos, cuando llega a góndola destino, ¿no? Estados Unidos, Europa, Asia, como hablé, los destinos más lejanos, cuando el producto está en góndola, es lo más parecido posible a como lo coseché. Ese es el punto en donde el consumidor final valora la oferta y nuestra propuesta de valor, ¿no? Y nada de esto tiene sentido si no tenemos áreas que soportan toda la cadena productiva, también con altos estándares de gestión, de información, etcétera. Entonces, ¿por qué son importantes los datos? ¿Por qué nosotros entendemos que la transformación digital y la gestión del dato es importante para nosotros? Les quiero compartir un poquito una curva que tiene que ver con, en la parte inferior, tiempo, y en el eje X, valor. Las empresas como nosotros están llenas de eventos. Ustedes han visto toda la cadena productiva, se producen grandes eventos. Y retos y desafíos en cada uno de los eslabones. Entonces, cada vez que se ejecuta un proceso de manera diaria, ocurren eventos que producen datos, ¿no? Los gestores de cada proceso, para que puedan tomar alguna acción o decisión, tienen que haber analizado el dato, ¿sí? Tomado una decisión y culminada la decisión para que poder ir llevando al negocio en los estándares y rumbo que necesitamos, ¿no? Entonces, esta curva tiene que ver que mientras más me demore en colectar el dato, analizarlo y tomar una decisión que corre el tiempo en el eje Y, menos valor tiene para el negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender cuáles son todos estos datos críticos que administra un negocio como el nuestro, agroexportación a gran escala, ¿sí? Y tratar de colectar los datos usando todas las tecnologías que hoy por hoy revolucionan los diversos sectores, cómo lo hacemos para un negocio como el nuestro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que desde la estrategia y el enfoque de los negocios seamos una organización impulsado por los datos, ¿sí? Entonces, estrategia, proceso y personas
que son las primeras capas, con unas capas inferiores que administran el dato, ¿no? Lógica de negocios, data, infraestructura, pero hoy por hoy, Carlos nos mencionaba, las tecnologías, las startups, las soluciones que se ofrecen para gestionar el dato para los negocios, cada vez está creciendo, se está especializando mucho más y nos toca hacer un encaje entre lo que existe, lo que está aún por desarrollar, en función a la estrategia, los procesos y los temas clave que impactan en nuestra organización. No contrario, también tenemos que preocuparnos le llamamos el mindset digital, ¿no? Toda esa set de habilidades que tienen que tener un ejecutivo moderno, un ejecutivo ingeniero agrónomo, un ingeniero de industrias alimentarias, un biólogo, todas las ingenierías que intervienen en la transformación de alimentos, tienen que también evolucionar, aprender, reaprender, desaprender para volver a aprender en temas relacionados a tecnología digital. Hoy la tecnología digital, como explicaba Carlos, nos gobierna en lo personal, nos gobierna en lo laboral y tiene que gobernarnos en sectores también como el que estamos metidos, ¿no? Ustedes sabrán, Perú es un gran exportador y productor número 1 ya en muchas frutas y hortalizas, y Damper es un jugador importante en este sistema de producción y oferta que impacta en el PBI del sector, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justo Carlos también lo mencionó, somos todavía una organización, sector muy analógico, toma sus decisiones aún analógicamente hablando, ¿no? En papeles, enviando personas, colectando datos que luego los tengo que tabular para recién tomar decisiones, y ¿qué va a ir pasando? Que a medida que me vaya demorando en tomar el dato y analizar, menos valor voy a tener para el negocio. Entonces, Damper no solamente tiene un desafío en sus procesos, también un desafío en sus múltiples operaciones, ¿no? Esto es solo una vista a nivel Perú, más al norte, en otros países también que está creciendo, es todo un desafío de gestión, todo un desafío las redes y telecomunicaciones para gestionar dichos datos. Así que nos toca revolucionar todo el proceso productivo, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Esto es un camino, no hay que rendirnos en el intento, esto es progresivo y cada vez, nos explicaba Carlos, que el ecosistema de soluciones para administrar los datos de una compañía como el sector de alimentos cada vez son más, ¿no? Entonces toca aprovechar, toca hacer scouting permanente de qué está transformando este sector para poder tomarlo y empiece a generar valor, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, esto parte por analizar cuáles son esos datos críticos, esos eventos críticos que suceden en la organización y que nos toca reducir su capacidad de gestión, de almacenamiento del dato, de análisis y de toma de decisión, y por qué no tener actuadores inteligentes, ¿no? Entonces, estos son un poco una síntesis de datos: qué me interesa cuando siembro, qué me interesa cuando cultivo, qué me interesa cuando cosecho, cuando estoy trasladando la fruta, estoy recepcionando, produciendo ya el producto terminado y despachando, ¿no? Cuántas hectáreas avanzado, cuántas frutas tengo buenas, cuántas tengo malas, cuántos camiones ya tengo en curso, cuántos ya llegaron a la planta. Son un poco los datos que nos gobiernan, y en la parte inferior un poco algunas tecnologías habilitadoras. Me gustó que Carlos diga el QR para nosotros es todo, es el eslabón que primero no tiene datos y luego va acumulando datos a lo largo de la cadena, que nos va a servir para trazar y saber qué está pasando con nuestra fruta, cómo está transformándose la fruta a producto terminado, y por qué no, cuando tenemos la respuesta del mercado, retroceder qué pasó cuando el mercado nos dice que no viene la cosa bien, o qué pasó también cuando la fruta viene bien, ¿no? Entonces hay una serie de oportunidades impactadas por las tecnologías. Y esto es un poco lo que nos gobierna para poder analizar y mejor toma de decisiones, una serie de tableros operativos que va a asegurar los resultados tácticos, ¿no? Entonces, la única manera de tener tableros operativos lo más en tiempo real es haber puesto las tecnologías sobre los datos que antes les he explicado, ¿no? Entonces, un poco algunas tecnologías que ya llevándolo a la práctica, por ejemplo, lo que es tecnología multiespectral, se aprendió de un proceso de transferencia tecnológica con la Agencia Espacial del Reino Unido en el año 2017-2018. Aprendimos a usar los satélites Sentinel para poder hacer un diagnóstico multiespectral. Entonces nosotros
Hoy en nuestras operaciones podemos ver evolutivamente cómo los campos están mejorando, desmejorando. Lo que tratamos es que no desmejore porque estamos, se supone que a tiempo detectando dónde están los problemas y evolutivamente vemos, tenemos que tomar acciones para que el campo llegue lo más homogéneo posible de cara a los frutos u hortalizas que va a producir, ¿no? Entonces, una tecnología basada en sensoramiento remoto, usando imágenes multiespectrales, fotografías multiespectrales que hoy por hoy lo tienen o bien los satélites o bien los drones, y que basado en un cruce de bandas se obtiene un índice de vigor, ¿no? Con eso detecto qué planta está bien, qué planta no está bien, y tomo acciones. Esta información se descarga a un móvil, este es el pantallazo de un móvil, y yo como ingeniero agrónomo me puedo mover, para tomar acciones focalizadas, ¿no? Hay que optimizar recursos, hay que tomar decisiones oportunas y en los lugares precisos para lograr alta productividad. Me doy cuenta de que cuando estoy en verde, tengo a la izquierda una vegetación frondosa de muy buena estructura, y cuando estoy en rojo, algo ha pasado, es prácticamente el mismo cultivo, la misma edad, la misma variedad, pero tengo problemas, el arbusto está mucho más pequeño, no me va a producir igual, ¿no? Entonces, suelo retentivo, hay que hacer intervenciones en el suelo para lograr homogenizar el campo, ¿no? Con esto nos ayuda también cuando ya estoy de cara a la cosecha y no logré homogenizar algunas zonas, hay algunas zonas que me van a rendir más y otras menos, y para nosotros saber cuánto voy a producir es el corazón del planeamiento y las operaciones a futuro de nuestra compañía. Entonces, montar modelos estadísticos basados en nuestros datos para una mejor predicción, lo podemos hacer habiendo capturado dichos datos. Otras tecnologías es, a partir del reconocimiento de imágenes, cómo puedo hacer portar a los usuarios que van al campo una mejor manera de detectar. En este caso, este es un MVP, un piloto que estamos haciendo con visión artificial para reconocer enfermedades en las frutas, en los arbustos que luego van a producir las frutas, ¿no? No es sencillo, hay que educar al ingeniero agrónomo para que aprenda a taguear, ¿no? Y que nos empiece a enriquecer, así como Facebook nos decía en el pasado, cómo taguear para que vaya aprendiendo del reconocimiento de nuestros rostros, ¿no? Con la computación en la nube, el mobile computing, las aplicaciones, podemos hacer muchas cosas, digitalizar los datos, tomar fotos, saber recorridos de nuestra gente cuando han ido a evaluar y de alguna manera detectar en zonas puntuales dónde están los problemas que nos están adoleciendo, ¿no? Con el código QR, lo habló Carlos también, podemos trazar la información. Yo sé de un QR quién cosechó, nombre y apellido quién cosechó, puedo pagar producción y bonificación por unidades producidas, y el QR es el origen de la fruta hasta que llega al mercado final, ¿no? Acá voy un poco trazando, desde que traslado la fruta ya va con stickers, la recepción o lo peso, lo voy transformando, obtengo una caja de producto terminado también con un código QR que encierra toda la data hacia atrás de cara, como les dije, a asegurar inocuidad y calidad o mejor direccionamiento de la materia prima. Hay materia prima que nos conviene enviar al puerto de Miami o nos conviene al puerto de Nueva York, ¿no? Son algunos días adicionales que alguna fruta califica mejor a un puerto más cercano que a un puerto más lejano, ¿no? Entonces, eso nos permite haber digitalizado los datos y entendiendo qué pasa cuando sucede en algunas situaciones la información. Bueno, algunas recomendaciones. La transformación digital no es solo un mero trabajo tecnológico, hay mucha gestión cultural, liderazgo y mucho gran compromiso desde la cabeza y todos los líderes de los procesos de negocio, perdón. No es solo un push tecnológico, o sea, no solamente que las áreas de tecnología digan esto hay que hacer, o alguien diga, ay, mire, el ecosistema tecnológico viene así, hay que validar primero si hay conciencia que es algo que yo debo transformar o que me va a generar valor, ¿no? Eso creo que es un balance interesante. No hay transformación digital si no hay un profundo entendimiento de cómo la tecnología impactará en nuestro modelo de negocio y cómo la tecnología impactará en valor al cliente. Nada tiene sentido si esto no genera valor en el cliente, en el que nos compra, en el consumidor final, en general, si no generamos en este negocio inocuidad y calidad de los alimentos, ¿no? Vayamos hacia adelante, los pequeños triunfos son valideros, ese es un camino, mejor fallar rápido y aprender a no haberlo intentado, ¿no? Eso sería mi presentación.
Muchas gracias, Raúl, por la presentación, por habernos compartido la tecnología y también los procesos eficientes que ha implementado Damper basados en investigación, desarrollo e innovación. Ahora sí, vamos con nuestra última presentación de esta tarde. Quiero presentarles a Luis Flores, ejecutivo de la Unidad de Monitoreo del Programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, que va a presentar precisamente las oportunidades de cofinanciamiento que tiene nuestro programa para llevar a cabo, implementar y validar soluciones innovadoras para el sector agricultura y para todos los sectores productivos. Adelante, Luis, bienvenido. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Perdón, pensé que ya lo había activado. Gracias por la Ahora sí te presentación, escuchamos. Vanessa. Adelante. Efectivamente, con las dos presentaciones previas, seguramente los asistentes tienen varias ideas de proyectos donde pueden incorporar tecnología, así que el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, más conocido como ProInnovate, es una buena oportunidad para que puedan cofinanciar estas iniciativas y logren llevar a cabo esas ideas, las conviertan en realidad. ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Entonces tenemos tres focos: el de la innovación, del emprendimiento, pero emprendimiento innovador, y el desarrollo tecnológico y productivo. Entonces, no solamente financiamos innovaciones, porque con desarrollo tecnológico y desarrollo productivo también podemos cofinanciar iniciativas que signifiquen adoptar tecnología, pero no necesariamente innovación. Entonces, es un espectro amplio que manejamos desde 2007. Fue fundado ProInnovate con el nombre de FinCIT, cambió a Innovate Perú, con ese nombre seguro lo han escuchado a partir de 2014, y ahora somos ProInnovate desde el año pasado. Las principales características que tiene esta oficina es el manejo de fondos no reembolsables, lo que es sumamente interesante y atractivo para que ustedes piensen en llevar a cabo estas ideas de proyectos. Además, los concursos por medio de los cuales ustedes pueden acceder a estos financiamientos han sido diseñados de acuerdo al ciclo de la innovación y de acuerdo al segmento de mercado, al tamaño del mercado, al tamaño de la empresa. Y contamos con un staff amplio de evaluadores externos y paneles especializados también de gente experta que nos ayudan a garantizar un proceso transparente y sobre todo poder cubrir la gran variedad de áreas de conocimiento que pueden involucrarse en este tipo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Y los procesos en ejecución además serán acompañados por un especialista de ProInnovate durante el periodo de ejecución, de modo que se aumenten las probabilidades de llevar a cabo el proyecto con éxito. ¿Cómo son estos concursos? Los tenemos agrupados en estos 4 portafolios que ya aquí pueden ver en la pantalla. Un portafolio donde tenemos cursos para fomentar la innovación, otros para fomentar el emprendimiento, los de desarrollo productivo y para desarrollar las demás instituciones del ecosistema de innovación y del ecosistema de emprendimiento. Uy, perdón, por alguna razón ahí está. Se movieron las diapositivas. En cuanto al portafolio de innovación, tenemos 3 como principales, 2 de los cuales van a abrir convocatoria el día de mañana. Así que a esos vamos a darles unos minutos para que conozcan cuáles son sus características y puedan elegir si estos son los concursos a los que les conviene postular. El concurso de innovación empresarial busca que las empresas que postulen con su idea de innovación la conviertan en una realidad llegando a tener un prototipo, es decir,
resolver los riesgos técnicos, los retos técnicos, hasta que puedan decir que ya tienen el prototipo o el resultado del proyecto a escala piloto. Esta es la esencia de este concurso. Es uno de los que se va a lanzar el día de mañana. Pueden obtener hasta 360,000 soles, hasta, porque depende del tamaño de la empresa, y los proyectos pueden tener un periodo de ejecución de hasta 24 meses y obtener un financiamiento de recursos no reembolsables, lo que les había mencionado al inicio, de hasta el 75% del valor total del proyecto. ¿De acuerdo? Pueden postular micro, pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles con carácter productivo, que tengan por lo menos funcionamiento continuo y que en el año 2021 hayan declarado ventas anuales superiores a 0. Entonces, ya los invito para que en las bases van a estar en versión preliminar, siempre con un periodo de consulta y ajustes, pero ya para que de una vez las estudien y vean si es el concurso que conviene. El siguiente de validación de la innovación es la siguiente etapa en el ciclo de vida de las innovaciones. Habíamos hablado que el concurso de innovación era desarrollar la innovación, pasar de la idea al prototipo. El concurso de validación de la innovación requiere, entre sus condiciones, que la empresa parta ya de un prototipo y busque validarlo técnicamente, comercialmente, y generar el paquete tecnológico que le facilite el ingreso al mercado. Esa es la lógica, es la esencia de este segundo concurso de validación de la innovación. También pueden postular micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, es decir, cualquier tamaño de empresa, asociaciones civiles de carácter productivo también. Deben tener por lo menos 2 años de funcionamiento y ventas superiores a 0 declaradas en el año 2021. Pueden obtener hasta 500,000 soles, ¿sí? Y ejecutar los proyectos en como máximo 18 meses. Y el monto de recursos no reembolsables que pueden adjudicar puede equivaler como máximo hasta el 60% del valor total del proyecto. También hay un concurso que se va a abrir ya más hacia el final del año de innovaciones abiertas, en donde empresas normalmente medianas a grandes lanzarán sus retos o sus desafíos después de haber hecho un diagnóstico a profundidad para identificar cuáles son los problemas que le delimitan su crecimiento, para que otras empresas que tengan la capacidad para resolver esos retos participen en conjunto y desarrollar esas innovaciones. Por eso es un concepto de mayor envergadura y se le conoce como innovación abierta. En la cartera de desarrollo productivo, mañana se van a abrir las convocatorias para el concurso de MIPYMES digitales y MIPYMES de calidad. El concurso de MIPYMES digitales está orientado a proyectos que identifiquen trabas u oportunidades en las empresas y que puedan ser atendidos a través de implementar tecnologías digitales. Esa es la característica para que puedan saber si su proyecto encaja en esta convocatoria. No estamos hablando necesariamente de implementación de tecnologías digitales y generar un... ¿ya? La idea es que se cierren brechas técnicas o brechas de gestión, pero que su solución pase por la implementación de tecnologías digitales. ¿De acuerdo? En la etapa de diagnóstico se puede financiar hasta 5,000 soles, que puede significar el 100% del valor total de esa etapa de diagnóstico, y en la etapa de implementación del resultado del diagnóstico, porque con el diagnóstico se obtiene un plan de implementación, ¿sí? Para precisamente esas brechas con las tecnologías digitales. Entonces, en esta segunda etapa pueden obtener hasta 40,000 soles, que pueden significar el 50% o el 70% del valor total del proyecto, dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Entre los principales requisitos deben ser personas jurídicas legalmente constituidas en el país, con 1 año por lo menos de funcionamiento continuo y ventas anuales registradas en 2021 entre 13 UITs y
2.300 UITs. ¿De acuerdo? El resto de los requisitos, porque de hecho son algunos más, en todos los concursos los van a encontrar en las bases que, como les digo, ya se van a poner a disposición a partir de mañana. El concurso de MIPYMES de calidad lo que busca es financiar proyectos que ayuden a las empresas a formalizar sus sistemas de gestión, ¿sí? Y certificarlos, ¿de acuerdo? El sistema de gestión más común que seguramente ustedes tienen en la cabeza es el sistema de gestión de calidad, y la certificación más famosa es la certificación ISO, pero no es el único sistema de gestión que hay en las empresas o que se puede implementar en las empresas, ni tampoco es la única certificación. Por lo tanto, en este concurso, ustedes pueden presentar su proyecto para formalizar, para fortalecer un sistema de gestión determinado. Podría ser sistema de gestión de la información, sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión y seguridad alimentaria, sistema de seguridad y salud en el trabajo, en fin. Hay muchísimos sistemas de gestión y diferentes certificaciones. Entonces, el sustento para que estos sistemas de gestión y sus certificaciones sean cofinanciados por ProInnovate es que les permitan mejorar su nivel de competitividad. Por ejemplo, que permita que lleguen a mercados más exigentes que le requieran alguna certificación, o que puedan postular a, o sea, alguna licitación y estas certificaciones les agreguen puntos en las evaluaciones, en fin. En la etapa de diagnóstico pueden obtener hasta 5,000 soles, o sea, hasta el 100% del valor total de la etapa de diagnóstico, y en la etapa de implementación hasta 40,000 soles, que puede significar el 50% o el 70% del valor total del proyecto. Entonces, eso es en cuanto al portafolio de desarrollo productivo. Y en el portafolio de emprendimiento, esos concursos de emprendimientos innovadores y emprendimientos dinámicos que tienen aquí no se van a abrir mañana, pero sí se van a abrir ya un poco más cerca de fin de año. Son bastante parecidos, pero tienen una diferencia significativa. El concurso de emprendimientos innovadores está dirigido principalmente a emprendedores, personas naturales, equipos de emprendedores que buscan desarrollar su producto mínimo viable. Recuerdan que Carlos Aldaña hace unos 5 minutos mencionó que ellos estaban probando un producto mínimo viable en uno de sus proyectos tecnológicos. Entonces, aquí también los emprendedores pueden acelerar la validación del desarrollo de su producto comercial a partir de su producto mínimo viable con este concurso, ¿de acuerdo? En cambio, en el concurso de emprendimientos dinámicos, lo que se busca es ayudar a que empresas con tiempo de creación, entre 1 y 5 años, pero con alto potencial de crecimiento, logren ese despegue con este concurso. En ambos casos, los emprendimientos van a ser acompañados por una incubadora, dado que en este portafolio de emprendimiento también hemos cofinanciado el fortalecimiento de varias incubadoras de empresa en el Perú. De ese modo, las incubadoras pueden también ayudar a que sus emprendimientos despeguen más rápido y con mayores probabilidades de éxito cuando ya salgan a mercado. Esperamos que en el mes de octubre se abran estas convocatorias, así que esténse atentos, porque les cuento que varios emprendimientos de tecnología en el sector agroindustrial han sido ya financiados por ProInnovate en estas modalidades de emprendimientos dinámicos y emprendimientos innovadores. Así que pueden buscar en nuestra página de YouTube, sobre todo, la que yo les recomiendo más, para que vean las experiencias de los diferentes concursos. Hay videos de emprendimientos que han
sido exitosos, de proyectos de innovación, en fin, para que vean cómo se enfocan y les ayude a definir cómo manejar su propuesta de cara a la postulación ProInnovate, pero para que se enteren de todas las noticias y los lanzamientos de los concursos, conéctense a las redes sociales de Facebook, del Twitter, Instagram, LinkedIn y obviamente visiten la página web que aquí la tienen. Entonces, con eso yo termino la presentación. Creo que sigue la ronda de preguntas. Así Ya es, un Luis. pase a Muchas Vanessa. gracias por esta información completa que has compartido de todas las oportunidades de cofinanciamiento no reembolsable, muy importante, no reembolsable que ofrece ProInnovate para empresas innovadoras, emprendimientos innovadores, dinámicos y MIPYME también, que el tema de digitalización y también la certificación de sus procesos. Ahora sí, vamos con la ronda de preguntas. Ya tenemos varias en el chat. La primera para Carlos. Uno de los principales problemas de la agricultura es la cantidad de cosecha que se pierde en la cadena de transporte hacia mercados y supermercados. Hay empresas que están empezando a cultivar verduras de hoja mediante hidroponía vertical dentro de las ciudades. ¿Es posible llevar esta idea a gran escala con más variedades vegetales? Sí, la verdad que es muy buena pregunta. Es uno de los tantos desafíos que estamos enfrentando. Hay algo muy interesante, yo lo he visto en Israel y seguramente está en otra parte del mundo. Pueden encontrarse, hay unos containers automáticos, ¿no es cierto? Parecen fantásticos, ¿no es cierto? Donde en los parking lots de los supermercados, ahí se cultivan las verduras con hidroponía. ¿Se entiende? O sea, en el mismo estacionamiento, ¿no es cierto? Están ahí cultivándose, empieza a haber varias alternativas. Obviamente, la hidroponía tiene sus limitantes, cultivos de hoja, ¿no es cierto? Eso Raúl Saldaña lo va a poder explicar claramente. No cualquiera puede hacer hidroponía y no para cualquier cultivo, pero definitivamente es una de las grandes oportunidades, uno de los grandes desafíos de pensar cómo acercar la comida al consumidor, definitivamente. Otra enorme oportunidad es manejar los residuos. O sea, un tercio de la comida se desperdicia. Tercio de la comida. Entonces, todo lo que podemos hacer en eficientizar, estos son segmentos muy, muy interesantes que hay mucho interés y muchas oportunidades para trabajar en desarrollar soluciones para eso. Muy bien. La siguiente pregunta es para Raúl. ¿Cuáles son las tecnologías que una empresa de gran escala como Damper estaría buscando implementar en el corto y mediano plazo? Por ejemplo, fertilización variable, cosechadoras automáticas. ¿Qué problemas buscan resolver con tecnología actualmente? Y lo último, por ejemplo, la cosecha, ¿no? Nosotros somos una compañía muy intensiva en cosechadores y siempre estamos en constante búsqueda de nuevos mecanismos, ¿no? Para este tipo de tecnologías. Lógicamente que no es sencillo, nosotros tenemos que cuidar la fruta y todavía la robotización no es algo que, la robotización no es algo que esté avanzado o sea, hay otras maneras de cosechar, por ejemplo, arándanos en Estados Unidos, en Australia, pero es porque el arándano, una vez que lo cosecho con máquina, tiene que estar 3, 4 horas en la góndola, no tiene un problema. Nosotros, nuestro arándano tiene que estar 45, 50 días en un barco para que llegue finalmente una góndola, ¿no? Pero siempre hay retos en cosecha, retos en sensores, les hablaba que necesitamos muchos sensores, los sensores que oferta el mercado no basta, hoy estamos buscando sensores para hojas, sensores para frutos, sensores para la copa del árbol, así que la tecnología alrededor de sensorización o el Internet de las cosas sin duda va a ser un reto, ¿no? ¿Qué más? Hablaron de fertilizantes, estamos buscando, Carlos lo mencionó, mucha tecnología en reuso de nuestros subproductos o nuestras mermas para producir, por ejemplo, bioestimulantes, biofertilizantes, ¿no? Recuperar el suelo, hay una escasez mundial de fertilizantes. Entonces hay grandes retos, estaba pensando un poco a lo largo de toda la cadena que nos puede ir retando, pero sin duda esto tiene que seguir siendo muy intensivo para seguir transformando la industria como
como la nuestra y que sea sostenible, ¿no? Me animaría, puedo hacer un comentario seguramente a Raúl, es cierto que seguramente es un área que está en todas las industrias alimenticias. Todo aquello que pueda ayudar seguramente, Raúl, a medir y a mitigar el impacto ambiental, ¿no? Es una tecnología muy deseada, ¿no es cierto? Todo lo que tenga, todo lo que pueda ayudar a decir, yo puedo ser más preciso en mis aplicaciones, ser más predictivo, o sea, usar el producto cuando sea necesario y nada más, y medir mi huella ambiental es de un interés enorme para todas las industrias alimenticias. Sin duda Gracias, alguna, Sam. sin duda alguna, Carlos, sí, tienes razón. Mientras más precisos, mientras más óptimos seamos usando agua, usando los recursos también que impactan el medio ambiente, eso sin duda va a ser algo que con el tiempo, y por qué no es hoy, algo que va a preferir el mercado y lógicamente es algo que nos va a hacer diferentes, ¿no? Sí, sin duda, coincido con Carlos. Gracias a ambos por la respuesta. La siguiente pregunta es para Luis. Sobre el concurso de validación de la innovación, ¿se puede postular aún cuando la empresa está a punto de llegar a los 2 años? Es decir, la empresa no está alejada, nos dicen, de los 2 años de funcionamiento, o tendrían que tener los 2 años cumplidos. Si las bases dice que deben tener 2 años de funcionamiento mínimo, deberían tener ya cumplidos los 2 años. Pero si quien hace la pregunta dice que la empresa está a punto de cumplirlos, ese a punto yo intuyo que son 2 o 3 meses ya que estará a punto de cumplir los 2 años. Así que mientras que dura el periodo de concurso, probablemente los cumpla. Así que espero que esté muy, muy cerca a cumplir los 2 años para que de todas maneras pueda participar. Sí, mañana que sale la convocatoria y que dé el periodo completo de postulación, y a lo mejor sí puede. Muy bien, gracias por la aclaración. Nos ha llegado una pregunta por interno para Carlos. ¿Cuál debería ser la ruta para implementar soluciones digitales en una pequeña empresa? Ay, muy buena pregunta. Capaz que empieza algo lo comentamos hoy, me parece. Creo que lo primero que hay que cambiar es la cabeza, ¿no? Y eso muchas veces se soluciona, o sea, si uno es viejito como yo, reinventándose, ¿no es cierto? Y si no, rodeándose de gente joven, ¿no? Que es una solución mucho más fácil, ¿no? Y creo que en una pequeña empresa lo que hay que desafiar es la manera de pensar, ¿no? Y de esto se trata, estamos hablando de... por eso yo creo que es una revolución lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque hay que cambiar la manera de hacer las cosas, y muchas veces el agro es un sector tradicionalmente conservador, donde tenemos un muy buen acervo de las costumbres y los arraigos, y a veces el desafío es decir, desafiar que lo que siempre se hizo no necesariamente tiene que estar bien, ¿no es cierto? Hay muchos conceptos agrícolas. Uno, por ejemplo, que me encanta pensar es que el lote es la unidad productiva, ¿no es cierto? Que es como una especie de hoja de papel homogénea, ¿no es cierto? Que es siempre igual, ¿no? Y sabemos que no hay homogeneidad en la naturaleza, y capaz que en este sector hay que aplicar cierta fertilización, y en el sector metros más allá hay que aplicar distinto. Y entonces cada sector necesita una manera diferente. Esto es fundamentalmente cambiar la cabeza. Y de esto creo que es un poco, me parece espectacular lo que está haciendo ProInnovate, que es un poco apoyar, impulsar a los emprendedores a que que, que inviertan, y fundamentalmente que se dediquen a nuevos proyectos, a innovar. Así que aplaudo la iniciativa de ProInnovate. Muchas gracias. Sí, aprovechar estas oportunidades, estos fondos que otorga ProInnovate del Ministerio de la Producción. Vamos con la siguiente consulta, que es para Raúl.
¿Cómo cierran las brechas de talento humano para la digitalización de sus procesos en Damper? Interesante la pregunta. Mira, por ejemplo, Damper es una empresa, como mencioné, hoy por hoy tiene 5.000 cosechadores en grupos de, eh, asumamos 10 personas aproximadamente, son 10, 12 personas, son 500 cabezas de grupo, un supervisor que tiene que manejar, como expliqué, una herramienta digital, ¿no? En las primeras contrataciones no tenemos problemas, hay un conocimiento base por estas personas, por el uso del celular, por ejemplo, y sus aplicativos que usa de manera personal, ¿no? Pero ya cuando los desafiamos para que empiecen a gestionar información y datos que dé valor al negocio, ya la curva de aprendizaje se reduce, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, durante el plan de contratación, se genera un plan de entrenamiento y uno de los capítulos tiene que ver con gestión digital, gestión de aplicaciones para negocios, para poder reducir la brecha de errores, de la información que ellos generan. Ellos generan información en cuanto a la cantidad horaria de trabajo, a la cantidad de unidades que se producen, y la información que ellos gestionan impacta finalmente en el pago de su grupo, ¿no? Entonces lo estamos haciendo eso, contratando, haciendo unos pequeños filtros al contratar y haciendo entrenamiento, ¿no? Esto es constante y creería que eso es en la base, y en la parte superior, hoy por hoy estamos en talleres constantes con el comité directivo. Como yo les digo, a nivel ejecutivo hay que hacer aprendizaje, reaprendizaje, desaprender y volver a aprender. No todos tienen el background digital y todas las tecnologías que existen hoy que les impacta en su trabajo. Así que esto es un entrenamiento constante, ¿no? Les diría un poco más, pero por el tiempo creo que esto es un camino. Hay que entrenar, reentrenar y apoyar a que la gente que va avanzando sea influenciador, polinizador, le llamamos a veces, del resto que viene atrás, ¿no? Muy bien. Tenemos varias consultas sobre el video y las presentaciones. Se las vamos a hacer llegar por el correo electrónico que han registrado en su inscripción. Así que eso lo van a recibir hoy mismo. Y la siguiente pregunta también es para Raúl. Dice, en el 2021 se lanzó el Damper Challenge, me parece que, bueno, fue con el financiamiento de Innovate. ¿Qué resultados obtuvieron de esta actividad? Sí, interesante la pregunta. Esto fue para nosotros como Damper una primera experiencia de retar soluciones y problemas, desafíos en general de la compañía y ver qué solución existe en el ecosistema del mercado. Fue interesante, el ecosistema reaccionó bien, muchas empresas de Perú, muchas empresas de la región, 120 postulaciones, pasando por un filtro de selección. El programa de ProInnovate solo nos permitía 10 soluciones. Finalmente las que se están generando valor fueron finalmente 4 las seleccionadas, de diversos países, de Argentina, de España, una de Perú, y otra más de España, ¿no? Básicamente para el campo, para vida útil, nosotros tenemos que ver tecnología y mecanismos para que la fruta llegue bien a destino, y por lo tanto todas las tecnologías relacionadas. Las de España una de España tiene que ver con campo, maquinaria, sensorización de maquinaria, y otra Argentina que tiene que ver con gestión y prescripción para el recurso hídrico, el agua. Lo mencionaba Carlos, que es un recurso que tenemos que cuidarlo a más no poder. Y la otra que tiene que ver con visión artificial para detección de hortalizas, espárrago en este caso, con picadura, ¿no? De tal manera de que poder seleccionar mejor al momento de estar empacando esta fruta fresca, ¿no? Nos ha ido bien. Creo que es una manera interesante de desafiar compañías como nosotros que tienen problemas magnos y que hoy por hoy a la interna con intraemprendimiento no lo solucionamos, ¿no? Tenemos que abrirnos y desafiar al ecosistema de innovación a ver si tiene soluciones bien en el sector o incluso en otros sectores que puedan dar solución a nuestro sector. Así que por ahora estamos disfrutando, todavía nos faltan meses para cerrar la ejecución, pero sí, los invito a postular. Creo que es una excelente herramienta para empresas medianas, grandes, al menos la postulación de desafíos, ¿no? Y el programa de innovación abierta. Listo, la invitación está hecha entonces, y vamos con la siguiente pregunta, que es para Carlos. Carlos, ¿cómo ves el sector agro en el Perú? ¿Qué oportunidades crees que
tiene este sector en nuestro país? ¡Wow! La verdad que creo, soy, de alguna manera, permítame decirlo, envidioso, sanamente, por la pujanza que tiene Perú en general y el sector agropecuario en particular, ¿no es cierto? Realmente me llama muchísimo la atención em, el foco y la vocación exportadora que tiene el sector y cómo Perú se está posicionando claramente como un proveedor de alimentos de calidad, ¿no? El caso de Damper, que lo contó, es notable, pero hay muchos, o sea, es un país, un sector que está dedicado a conquistar mercados, ¿no? Y en esa vocación, y en ese compromiso, y en esa pasión, em, realmente la batalla el desafío es enorme, porque justamente o sea, están apuntando, y seguramente Damper lo puede contar, están apuntando a los consumidores más exquisitos del planeta, ¿no es cierto? O sea, ustedes apuntan a conquistar los corazones y los bolsillos de los consumidores más demandantes del planeta, que son los que tienen más plata, los que están dispuestos a pagar más, los más demandantes, pero también los más exigentes, ¿no? Y entonces, esa exigencia va a ser fenomenal en cuanto a trazabilidad, en cuanto a lo que estamos hablando, uso de agua, precisión, programación. O sea, este mercado que ustedes están apuntando, que me parece que es casi un compromiso nacional, eh, es un camino lleno de oportunidades, pero que va a demandar de muchísimas tecnologías. Y bueno, la verdad que realmente, o sea, esta dinámica, ¿no es cierto?, lo que está haciendo ProInnovate, estos jueves de innovación y estos desafíos, es definitivamente camino correcto. Es definitivamente camino correcto. Yo creo que hay que impulsar lo que llamamos el ecosistema AgTech, ¿no es cierto?, mm, para que muchos de los que están aquí escuchándonos, 112 personas, se animen a emprender, se animen a responder a estos desafíos con la ayuda de ProInnovate y apuntar a un mercado que va a ser realmente transformador. Así que la verdad que con mucho, mucho, mucho entusiasmo. Gracias por tus comentarios. Seguimos contigo. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Podrías decirnos cuáles son 3 tecnologías digitales que una empresa agro debería implementar hoy para ser más competitiva? Sí, a ver, eso creo que depende mucho de las empresas y depende mucho y creo que no me animo a dar o sea, una recomendación general. Hay algunas tecnologías que son mucho más fáciles de operar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con geoposicionamiento, todo lo que tenga que ver con sistemas GIS, ¿no es cierto? Que digamos, para decir, por lo menos saber, aunque sea muy pequeño, yo tengo que saber dónde estoy en mi lote, en mi campo, en mi finca, qué estoy aplicando en cada lado. A mí es casi imprescindible hoy en día. Y ser más eficiente y más preciso y decir, no voy a aplicar la misma dosis de fertilizante en toda mi finca. Me parece que eso es imprescindible. Tengo que, donde tengo mayores oportunidades, fertilizo más, donde tengo menos oportunidades, fertilizo menos. O sea, eso me parece que es casi un ABC hoy en día. Y eso es bastante simple, ¿no es cierto? Es como un primer paso, ¿no? Pero va a depender mucho de cada uno, ¿no es cierto? Todo lo que sea equipos de siembra variable o de aplicación variable, también, ¿no es cierto? De la misma manera, tengo que decir, sí, o sea, el concepto anterior de decir, mi campo es igual en todos lados y lo trato igual de todas maneras, eso en el mundo digital no existe más, ¿no es cierto? Un concepto muy agronómico que yo estudié, seguramente muchos de ustedes estudiaron, ¿no es cierto? La dosis por hectárea.
existe más. Hoy tenemos que hablar casi de dosis por planta, ¿no? Para eso es fundamental tener esa información. Yo para mí enfocaría eso. O sea, tengo que conocer mi campo y tengo que cuidar mi campo y tratar mi campo como una unidad cada vez más compleja. Eso es lo que me permite la agronomía digital, hoy inteligente. Muy bien, vamos con la última pregunta que es para Luis. Luis, ¿podrías precisar, por favor, para qué productos están dirigidos los fondos de ProInnovate? Y también nos están consultando por el caso de un aplicativo que permite detectar enfermedades y deficiencias nutricionales en el café. ¿Y qué tipo de concurso a qué tipo de concurso podría aplicar? Muy bien, gracias por la pregunta. Y aprovecho para pedirle disculpas a Raúl porque dije Carlos Saldaña en la pregunta anterior, pero Raúl, me confundí de nombre. Entonces, ¿en qué tipo de productos podemos cofinanciar en los diferentes concursos que tenemos por abrir y en los que se abrirán después? La respuesta es no hay ninguna restricción. En los concursos de innovación, la condición básica de sus proyectos es que sea una innovación. Y las innovaciones, el concepto de innovación que manejamos en ProInnovate es que puede ser una innovación de producto o una innovación de proceso. Entonces, si es producto, incluso cuando se habla de producto, podemos estar refiriéndonos a un bien tangible o a un bien más bien, o a un producto más bien intangible, o sea, un servicio, pero producto al fin. Entonces, no es restrictivo ningún tipo de producto, lo restrictivo es que sí sea una innovación. En el caso de que quiera postular al proyecto, al concurso de Mi Pyme Digital, donde no es imprescindible que sea una innovación, lo que tiene que cumplir como requisito es que la mejor solución, producto de ese diagnóstico, a las brechas que se hayan identificado en ese estudio de diagnóstico, es que sea una solución que requiera implementar tecnologías digitales. Entonces, para sus productos, bienes o procesos o servicios, perdón. No hay ninguna restricción de tipo. Ahora, la otra pregunta sobre el aplicativo para determinar el nivel nutricional del lo que tienen que hacer los proponentes, los que tienen idea, los que han desarrollado ese aplicativo, es sustentar si eso tiene nivel de novedad todavía, si es todavía considerado, si se puede considerar innovación o no. Entonces, si ellos sustentan por qué es innovación, es probable que puedan concursar al rubro de innovación, ¿sí? Y por otro lado, ya tienen ese prototipo, lo que les convendría en ese caso es validar la innovación, ¿sí? Muy bien, Luis, gracias por las precisiones sobre nuestros concursos. Tenemos una última pregunta para Carlos. Nos dicen, el Perú se caracteriza por tener un gran porcentaje agrícola de minifundios, de 1 a 10 hectáreas. Y con ello, de agricultores. Actualmente no es un mercado acostumbrado al uso digital. ¿Qué recomendaría para introducir la comercialización por Internet de insumos agrícolas? Este es un temazo, si me permite la expresión. Es un temazo. Acá hay dos factores que juegan para mí. Por un lado, hay uno muy importante que es la tecnología digital es una tecnología por definición democrática. O sea, básicamente, nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, cuando queríamos comprar fertilizantes, ¿no es cierto? Los grandes compradores tenían mucho más poder de negociación que un pequeño comprador. ¿No es cierto? Era típico eso, ¿no es cierto? O acceso a mejores talentos. Desde que conocemos Facebook, conocemos Instagram, conocemos un montón de herramientas, son totalmente democráticas, ¿no es cierto? O sea, tengo el acceso, o sea, no es que voy a conseguir un mejor negocio, una mejor herramienta
y soy más grande, soy más chico. Eso es una cosa espectacular que tiene la revolución digital o la transformación digital. O sea, el costo de la aplicación es mínimo. Ahora, lo que sí necesito es educación, ¿no es cierto? O sea, tengo que tener educación, que justamente tengo que tener educación para poder sacarle jugo a estas herramientas. Pero muchas de las herramientas que son exitosas hoy en día en el mercado digital son democráticas. O sea, por ejemplo, las aplicaciones donde conseguimos, por ejemplo, los mercados digitales, o sea, donde vos puedo comprar, un ejemplo concreto es Mercado Libre. ¿No es cierto? En Mercado Libre compramos igual, seas grande, seas chico, compres uno, compres dos, compres tres. Y eso lo conocen ustedes bien, ¿no es cierto? Entonces, de ahí en este momento me parece muy importante pensar que la digitalización es una oportunidad para justamente los pequeños agricultores puedan vender mejor, puedan aliarse mejor, puedan pelear mejor sus derechos, o sea, armar grupos de compra, ¿cierto? Tiene tremendas oportunidades, son más difíciles, todo lo que tiene que ver en el armado de marketplace, como se llaman. Definitivamente necesitamos educación y necesitamos que estén capacitados. Pero bueno, este es otro capítulo, ¿no? Pero es algo que me pone muy, muy, muy entusiasmado. El concepto de la digital es fundamentalmente democrático. Gracias, Carlos, por la respuesta. Esta sí ya es la última pregunta para Carlos sobre nuestros programas de cofinanciamiento. Quieren saber si ProInnovate cofinancia la adquisición de equipos de agrotecnologías para las universidades. Hemos tenido, si se fijan en el historial de concursos en la página web, ha habido algún concurso dirigido a la implementación de laboratorios. Y sí, las universidades podían participar para implementar algunos de sus laboratorios con diferentes equipos. No está abierto ese concurso desde hace algún tiempo. No les puedo decir si esté contemplado para alguna fecha. Los que están publicados son los que encuentran en el calendario que está en nuestra página web. Gracias, Luis, y de esa manera hemos llegado al final de este jueves de la innovación dedicado a la agricultura inteligente. Creo que hemos tenido el combo completo: conocimiento, tendencias, buenas prácticas y cofinanciamiento para quienes quieran aplicar la innovación en el sector agricultura y en todos los sectores productivos. Los anuncios sobre los concursos de ProInnovate van a estar visibles en las redes sociales de nuestro programa, así que los invitamos a estar atentos a nuestras publicaciones. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Raúl, gracias, Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algunas palabras para finalizar? A mí me gustaría felicitar, soy muy contento de haber sido parte de esto, o sea, el potencial transformador que tiene la revolución digital que están ustedes impulsando, de poder darle oportunidades a más gente y ayudar a producir mejor y curar el planeta, es realmente única, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que podamos hacer en ese camino, me felicito a ProInnovate, felicito realmente los programas, viendo lo que están disponibles en Argentina, son muy agresivos, son muy atractivos, con lo cual los invito a animarse a dar este paso decisivo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos felices de haber contado con el conocimiento de todos nuestros expositores. Ahora sí, nos despedimos y será hasta una nueva sesión de nuestro jueves de innovación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Carlos, un gusto. Luis.